Saludos con todos. Hoy abordaremos un tema muy significativo y trascendental para la humanidad, que es la Navidad. Pues vamos a analizar la Navidad como tal, sus orígenes antes del nacimiento de Jesús, con el nacimiento de Jesús, después del nacimiento de Jesús hasta la actualidad, y tomaremos en cuenta algunas conclusiones que vamos a ir extrayendo a partir de un análisis histórico, cultural y por supuesto el punto de vista cristiano. Pues comenzaremos describiendo un poco qué cosa es o la etimología de la palabra Navidad, ¿no? Que proviene del latín nativas y significa nacimiento. Pues la Navidad como tal también tuvo un origen, ¿no? También tuvo un punto de partida. Pues la historia nos cuenta y debemos entender y aceptar que la Navidad no tiene pues su origen en el cristianismo puro, sino en el paganismo de Babilonia, aproximadamente 2600 años antes de Cristo. Por esto que en este primer título estaremos analizando los acontecimientos respecto a la Navidad antes del nacimiento de Jesús. La historia relata que en aquel entonces, en Babilonia, existía una reina llamada Semiramis, en cuyo vientre crecía su hijo llamado Tamuz, que según aquella religión o cultura, Semiramis habría concebido virginalmente y nacido en el mes de diciembre, en la fecha que origina la tradición navideña. Esto nos da algunos visos de coincidencia, ¿no? Pues no solo es esto, también está en la cultura babilónica, aparece también otro origen, ¿no? Respecto al árbol en sí, porque recordemos que la Navidad nos trae consigo hoy por hoy algunos elementos que quizá desconocemos de dónde provienen, ¿no? ¿Por qué la existencia de un árbol? ¿Por qué los adornos? ¿Por qué un nacimiento? ¿Por qué Papá Noel? Entonces, lo que buscamos es que la historia nos cuente y relate el por qué se consideran estos elementos. Y por supuesto, en nuestras conclusiones veremos qué tan convenientes son tomarlos en cuenta. Pues respecto al origen del árbol y cómo este se toma en cuenta y se le denomina árbol navideño, hablamos hace un momento de que esta reina, que la historia babilónica nos cuenta, llamada Semiramis, tuvo su hijo llamado Tamuz, ¿no? Aquel hijo era o vendría a ser la encarnación del dios Sol, llamado Ra para los egipcios y Baal para los caldeos. Y el alumbramiento, ¿no? Y su alumbramiento se celebraba con fiestas, orgías y en particular se adornaban árboles con cerezas rojas y bolas brillantes en representación del sol, que lo vamos a ver más precisamente cuando lleguemos a describir la cultura romana, ¿no? Pero la costumbre del árbol surgió de una creencia babilónica puntualmente, ¿no? Que decía que Semiramis, la madre de Tamuz, afirmaba que durante una noche un árbol verde se desarrolló de un tronco muerto. El tronco supuestamente representaba a su esposo muerto llamado Nimrod, lo cual podemos leer algo en la Biblia en Génesis capítulo 10, ¿no? Y el árbol de pino llegó a ser el símbolo de que Nimrod había revivido en la persona de Tamuz. Bien, en la gráfica central de esta ilustración vamos a notar que antiguas civilizaciones adoraban al árbol, ¿no? Considerándolo como símbolo ideal de la vida, ¿no? Por su característica vertical, ¿no? El árbol representaba los atributos del dios babilónico llamado Falo o Faló, ¿no? Bien, en esta representación estamos viendo unos sacerdotes que rendían culto y consideraban sagrado al árbol, ¿no? Es decir, la importancia de la fertilidad representada en la firmeza y erección de los troncos de los árboles, pues era una característica de todas las culturas paganas que la historia registra. No obstante, Dios siempre abominó el adorno y la adoración del árbol, puntualmente del árbol, sí. A Dios no le agrada el erigir ídolos, en especial árboles como objeto de culto. ¿Dónde dice esto?
pues vamos a citar 3 pasajes que la Biblia nos ilustra sobre este punto, ¿no? El primero es Deuteronomio capítulo 12. En el verso 2 dice, ¿no? Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredareis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Luego en Primera de Reyes, capítulo 14, el verso 23 dice, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Había una fijación sobre el tema del árbol, nos damos cuenta, y Dios ya esto lo tenía, por supuesto, identificado y lo estaba condenando. Libro de Ezequiel, capítulo 6, dice, y sabréis que yo soy Jehová, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Muy bien. No solo, pues, está el tema o el culto a elementos de la creación de Dios. En estas fotos que estamos pudiendo observar, vemos pues que hay 6 representaciones de la madre y el hijo, según la cultura babilónica, también la china, la egipcia, la india, la romana, ¿no? Obviamente aparece la versión pseudo cristiana llamada María. Lo que pasa que en ese entonces, ¿no? Por esos tiempos se popularizó mucho el culto de la madre y el hijo también, ¿no? Elevándose a ambos a la estatura de divinidades, ¿no? A Semiramis, que hablábamos al inicio, la llamaron la reina del cielo, y esta fue adoptando varios nombres, ¿no? Tales como Astarot, Diana, Isis y Astarte, ¿no? Y a su hijo denominaron Baal, ¿no? A Tamuz. Y las Santas Escrituras revelan la errónea actitud del pueblo de Israel, que frecuentemente se inclinaba a estos dioses, ¿no? Esto podemos registrar en el libro de los Jueces, capítulo 2, capítulo 7 de Jeremías y el capítulo 8 de Ezequiel. Ahora, Dios en su palabra condena a Babilonia, ¿no? Por estas creencias, ¿no? Elevar a divinidad a la madre y al hijo, el tema de la adoración, digamos, oculto hacia los árboles y otros elementos paganos, ¿no? Dios condena esas prácticas babilónicas específicamente, explícitamente, y solo en 2 pasajes para citar, ¿no? Y ver ello. En Apocalipsis capítulo 14, verso 8 se menciona, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En capítulo 18, el mismo libro, el verso 4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salir de ello habla no llevar a cabo y renunciar a esas costumbres y rechazarlas, por supuesto, ¿no? Hablaba Dios a su pueblo. Bien, estos serían unos análisis que hemos realizado respecto al concepto de la Navidad y cómo se fue iniciando antes del nacimiento de Jesús. Vamos a ver ahora qué sucede ya con el nacimiento de Jesús. Pues esta historia del nacimiento de Jesús narrada prolijamente en la Biblia, es preciso tomar en cuenta inicialmente qué anuncios proféticos hubieron para este acontecimiento, para el nacimiento de Jesús. Y vamos a citar al profeta Isaías en su capítulo 7, el verso 14, lo anuncia así, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En el mismo libro del profeta Isaías, el capítulo 9, verso 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro,
y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En el Evangelio de San Lucas, que hemos fijado en esta imagen central, el capítulo 2, desde los versos 1 y 20, nos narra lo siguiente. Atención. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Continuando con esta narración, vamos a considerar también a Lucas. Seguimos en el capítulo 2, pero ahora a partir del verso 8 nos habla lo siguiente, ¿no? Respecto al acontecimiento de los ángeles y los pastores. Y dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Pues no queda ahí. También hay otro acontecimiento, hay otro suceso muy significativo en torno al tema de la Navidad. Esto es relatado por el evangelista Mateo, capítulo 2, los versos del 1 al 20, que habla acerca de la visita de los sabios del Oriente. Pues vamos a describirlo y leerlo rápidamente, porque estos son episodios o puntos claves que nos van a ayudar a entender más adelante las conclusiones que hemos determinado, ¿no? Jesús nació en Belén, nos cuenta Mateo, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del Oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto, y lo mismo les pasó a todos los habitantes de Jerusalén. Mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta. En cuanto a ti, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esta tierra, porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios
y se informó por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo: vayan allá y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño, y cuando le encuentren, avísenme para que yo también vaya y le adore. Con estas indicaciones el rey, los sabios se fueron, ¿no? Con estas indicaciones del rey. Y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos, hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose, le adoraron. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, advertidos en sueños de que no debían volver donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Interesante. Y más interesante aún es poder comprender, como les había mencionado, los puntos claves de este pasaje. Preliminarmente vamos a tomar en cuenta lo que se dijo respecto a los pastores, ¿no? En esta descripción de la Biblia nos menciona que los pastores velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, ¿cierto? En tiempos de Jesús, los judíos habían adoptado la división romana de la noche en 4 vigilias. La primera, de 6 p.m. a 9 p.m., la segunda, de 9 p.m. a 12 de la medianoche, la tercera vigilia desde las 12 a las 3 a.m., y la cuarta y última vigilia de 3 a.m. a 6 a.m. Vamos a tener en consideración esta descripción que hemos hecho de los pastores y la que vamos a realizar a continuación. Respecto a los magos o sabios del Oriente, eran pues ellos maestros de sabiduría, ¿no? Se dedicaban al estudio de las estrellas. La Biblia, ojo, no dice sus nombres ni cuántos eran, ¿no? Pero en la tradición deducen, ¿no?, que eran 3 por la cantidad de regalos que brindaron al niño, ¿no?, que denotan también el triple ministerio del Mesías. Ojo aquí, le dieron, dice, oro, como un rey, ¿no?, incienso, como sacerdote, y mirra, como profeta. Bueno, estos 3 regalos podrían deducir que eran 3 personajes. Podrían, pero no lo indica la Biblia tal cual así. Luego se mencionó el tema del pesebre, ¿no? El pesebre en la traducción griega significa comedero, ¿no? Aunque también se aplica para establo, ¿no? Que bueno, este comedero era utilizado para alimentar al ganado, ¿no? Ovejas, asnos y caballos, ¿no? Estaban tallados en piedra o elaborados con materiales de construcción, ¿no? Media era más o menos de 90 por 45, ¿no? Y 60 de profundidad, en forma de caja, para tener una idea, ¿no? Muchas casas de aquel entonces, ¿no?, constaban de un ambiente grande, como una parte elevada, ¿no?, donde habitaban las personas, y la parte baja, donde estaban los animales, y es allí donde estaba ubicado el pesebre. Para poder graficar mentalmente, ¿no?, el escenario del nacimiento de Jesús. Pues bien, esto es en torno al nacimiento de Jesús, ¿no?, la descripción de los hechos de su nacimiento. Pues ahora corresponde analizar la Navidad después del nacimiento de Jesús hasta la actualidad. Pues bien, no cabe duda, por todo lo que hemos pues podido estar revisando en el transcurso de esta exposición, que el paganismo de Babilonia trascendió la frontera, ¿no?, asentándose con mucha fuerza ahora en el politeísmo del Imperio Romano, por lo que la Navidad proviene de la antigua costumbre babilónica y que Roma, en su constante afán de sincretismo religioso, pues la trasladó como una fiesta cristiana, ¿no? Pues Roma tiene mucho que ver, ¿no? Hay un proceso de Roma donde aparece la Navidad en Roma y se establece ya con otra nueva figura, ¿no? Para ello tenemos que conocer de qué eran primeramente las fiestas de las Saturnales, para poder así comprender cómo esto se deriva en la Navidad que hoy conocemos, ¿no? Las fiestas de las Saturnales, pues en la antigua Roma tenía una de sus jornadas de festividades más importantes del año, ¿no?, durante el solsticio de invierno.
Y se puede considerar como el verdadero origen de la Navidad tal cual como la conocemos actualmente, ¿no? Era una festividad, la de las Saturnales, ¿no? En honor al dios Saturno, de ahí viene el nombre, ¿no? Era el defensor de la agricultura, Saturno, ¿no? Conocida, pues, bajo el nombre de Saturnales, ¿no? En conmemoración al alumbramiento del hijo de Semiramis, ¿se acuerdan? Tamuz, ¿no? Que era el dios sol encarnado, ¿no? Saturno para los romanos. Pero ¿quién era Saturno? Aquí tenemos una lámina que nos ilustra respecto, pues, a este personaje mitológico romano, ¿no? Esta mitología cuenta que Saturno tenía o temía ser destronado por sus hijos. Es así que se los fue comiendo uno a uno, por miedo a ser traicionado por ellos, ¿no? Este despiadado dios había eh, castrado a su padre, Urano, y tirado su escroto al mar, de cuya espuma se asegura nació Venus, ¿no? Se dice que su hijo Zeus se salvó porque engañaron a Saturno dándole una piedra envuelta en una manta que se tragó sin darse cuenta. En resumen, la mitología respecto a Saturno. Bien, pues seguimos hablando de las fiestas saturnales, ¿no? O el festival de las Saturnales, ¿no? Estas fiestas se celebraban a la luz de velas. Voy a ir describiendo este escenario y vamos a ir dando cuenta o identificando quizá algunas similitudes con lo que actualmente se puede estar llevando, ¿no? Bien, decíamos que se llevaban estas fiestas saturnales a la luz de velas y antorchas para poner fin al periodo más oscuro del año y dar la bienvenida, pues, al nuevo periodo de luz, un nacimiento del sol invicto, ¿no? Casualmente el 25 de diciembre, ¿no? Fecha del solsticio según el calendario juliano, ¿no? En esta fiesta se celebraba también la finalización de los trabajos de campo y la siembra de invierno. Se comía en abundancia, acompañado de cantos, pero lo que más gustaba eran las bebidas, la disolución, orgías, desenfrenos y una gran inclinación hacia el valor de la amistad, ¿no? Lo cual se demostraba con intercambio de regalos y se daban presentes por aquella época, ¿no? También surgió aquí la costumbre de adornar las puertas de cada casa con coronas de flores, hojas verdes y, por cierto, la práctica de adornar un árbol con frutas, ¿no? Otros adornos alusivos al dios Sol también, ¿no? El centro de todo era recordar y celebrar el nacimiento de la divinidad solar, cuya concepción se había realizado en la Virgen Matriz de la Reina del Cielo. Roma adopta una costumbre babilónica. Pero no solo, pues Roma adopta esto en los aspectos de las festividades, ¿no? También políticamente hubo que ver, ahí hubo una cohesión, ¿no? Una fusión, una permisividad política, una adaptación, diríamos también, ¿no? El emperador Aureliano, empezando esta revisión de la lámina de izquierda a derecha, el emperador Aureliano, en el año 270, consideró que si debía fijarse una fecha para conmemorar la Navidad, esta debía coincidir con otras festividades en las que se destacaba la del 25 de diciembre. Pues había ya una necesidad de conmemorar el nacimiento de Jesús, pues procuraban coincidirla con algunas de las festividades que ya ellos tenían, ¿no? Como la de las Saturnales, ¿no? No solo este emperador, sino también Constantino emite el Edicto de Milán, conocido también ese edicto como la tolerancia del cristianismo, ¿no? Este edicto fue promulgado en el año 313. Se estableció aquí la libertad de religión o culto en el Imperio Romano, ¿no? Dando fin a las persecuciones dirigidas por las autoridades contra ciertos grupos religiosos, particularmente los cristianos. Luego, más tarde, ¿no? Cuando fue establecido el catolicismo romano bajo las faltas, fueron pretensiones muy falsas la de Constantino, nos cuenta la historia. Pero bien, el punto fue que en el año 325 toda la mezcla del paganismo babilónico y romano fue introducido deliberadamente al cristianismo.
esto ya nos va dando visos, ¿no?, y luces de cómo ocurre esta metamorfosis, ¿no? El emperador Teodosio, él promulga el Edicto de Tesalónica, que fue decretado aproximadamente en el año 380, ¿no? Mediante este edicto, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Pues tampoco queda ahí. Tenemos también que mencionar al Papa León Magno. Esto a mediados del siglo IV, en el año 440, ¿no?, la Iglesia romana determinó esa fecha como el día de la Natividad, es decir, el día 25 de diciembre, ¿no?, y hasta el 6 de enero, como la adoración de los Reyes Magos, ¿no?, como un periodo, ¿no? Casi un siglo más tarde, luego en el 529, el emperador Justiniano declara la Navidad oficialmente como festividad del imperio. Ya lo pagano fue siendo desplazado y tomar una forma ya religiosa, ¿no? Pero ¿qué resultados de todas estas determinaciones políticas se dieron finalmente, ¿no? El Festival del Solsticio de Invierno, celebrado el 25 de diciembre de cada año, pasó a ser la fecha oficial del nacimiento de Jesús. Las fiestas de las Saturnales, ¿no? Luego, la antigua Semiramis, ¿no?, Venus, Osiris, que le denominaban, pasó a representarse como la Virgen María. Y a la encarnación del dios Sol, Tammuz, se le representó como el hijo llamado Jesús. Por eso hablaba yo de una metamorfosis, ¿no? Cambian los títulos, pero había una esencia babilónica tras de ello, ¿no? Otro resultado fue que la antigua costumbre de la entrega de regalos y presentas fue acomodada en función de la experiencia que tuvieron los Reyes Magos al visitar al niño Jesús entregándole regalos. De esa manera se establece ese mecanismo allí. Finalmente, el antiguo árbol de la religión babilónica adornaba en celebración al nacimiento ahora que era de Tamuz, ahora pasó a llamarse el árbol de la Navidad para adornar la celebración del Hijo de María, ¿no? Puntualmente, debemos decir que a Dios no le agrada el participar de ninguna costumbre y los caminos de las naciones vanas o perversas, ¿no?, considerándolo ello como una vanidad. En el libro del profeta Jeremías, el capítulo 10, en los versos de 2 al 4 se cita y dice así: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice, con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Pues al avanzar en las eras, en las épocas, también nos encontramos aquí con dos elementos más que se incorporan. El origen de Papá Noel, por ejemplo, que se trata de un personaje, diría yo, herético. ¿Por qué? Porque tiene los mismos atributos de Dios, o sea, omnipresente, porque está en todos lados, omnisciente, que lo conoce todo, ¿no? Esto fue introducido a la tradición popular también por el catolicismo romano, ojo, ¿eh? El sacerdote católico Nicolás, que era un obispo en Mira, en el tiempo del emperador Diocleciano, esto en el siglo IV también, entre todas sus prácticas religiosas se acostumbraba en época de Navidad, este sacerdote llamado Nicolás, acostumbraba a dar regalos y presentes a los niños, ¿no? Luego de su muerte, la Iglesia de Roma lo elevó a los altares y desde ahí pasó a ser llamado San Nicolás o Santa Claus, ¿no? A quien todos los niños pues esperaban ansiosamente para recibir los regalos en la época navideña precisamente. Más tarde este San Nicolás adoptó el nombre de Papá Noel a raíz por la raíz francesa, que a su vez deriva del latín natalis, natal, o sea, padre de la Navidad, ¿no? De ahí viene el origen. Este Papá Noel trascendió hasta el occidente, ¿no? Y ya en época contemporánea,
en la que estamos, fue introducido en diversas historias que hablaban de su origen, ¿no? Relacionándolo con el Polo Norte, con la participación de gnomos o duendes, renos que lo trasladaban en su tarea de repartir regalos, pues, ¿no? Por todo el mundo. Pero en 1931 toma ya más forma cuando esta empresa multinacional de gaseosas, ¿no? Toma este personaje muy popular y lo vistió con sus colores corporativos, ¿no? Y es ahí donde se produjo ya una explosión, una propagación de la creencia de este super ser, ¿no? Luego también tenemos aquí el nacimiento navideño, ¿no? Esto lo inventó actualmente así San Francisco de Asís, el santo de la humildad y la pobreza, ¿no? Esto fue en la Navidad de 1223, ¿no? En el pueblo de Grecio, Italia. Ahí se recreó el nacimiento de Jesús narrado en la Biblia, donde en un pesebre reunió a la gente del pueblo y a animales, ¿no? Un nacimiento vivo que le llamamos ahora. Y así nació pues el primer nacimiento de la historia, ¿no? Pero hay algo que es importante que tomar en cuenta. Dios condena el hacer y venerar imágenes, similitudes o representaciones de Él o por Él, ¿no? En Éxodo capítulo 20, muy conocido este pasaje, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Pues vamos a ir ya revisando las primeras conclusiones de este análisis que estamos realizando. Pues a la pregunta, entonces, ¿cómo debemos celebrar la Navidad? Visto todo lo que hemos visto, todo lo que hemos repasado, de repente volver a tomar en cuenta. Algunas cosas ya las teníamos tal vez identificadas sobre la historia, pero ¿cómo es que se debe de celebrar la Navidad? Bueno, en realidad razones sobran, ¿no? Para considerar la Navidad como una fecha motivo de celebración, ¿no? De alegría, de gozo. Pasajes bíblicos como los que hemos leído, pues enseñan que un ángel del Señor se presenta frente a los pastores y le anuncia que trae nuevas de gran gozo para todo el pueblo. No era para menos, ¿no? Estas nuevas eran que había nacido en la ciudad de David un Salvador, que era Cristo el Señor, ¿no? El mismo pasaje también nos describió que una multitud de ángeles, ¿no? De personajes celestiales, se aparecieron alabando a Dios en clara actitud de celebración y gozo, ¿no? Como insisto, no era para menos, ¿no? Al mundo había venido el Redentor. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, el cual, refiriéndose a Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, ciertamente el advenimiento de Jesús el Salvador a este mundo es motivo de celebración. Reunirse y compartir en casa con la familia, tal vez con un devocional, orar y exaltar a Dios por su misericordia hacia el ser humano, ¿no? Representada enviándonos a su Hijo para nuestra salvación eterna. Pero la celebración de este acontecimiento lleva así consigo una responsabilidad de hacerlo bajo los debidos lineamientos cristianos, ¿no? Y no los del mundo ni las costumbres paganas, ¿no? Adoptando simbolismos tal vez que puedan resultar en idolatrías, ¿no? O accesorios paganos, ¿no? Nacimientos, las coronas, Papá Noel, lo que acabamos de describir, tienen un porqué. Repitiendo de esa forma exactamente igual las costumbres y tradiciones que hay en el mundo. Ahora, Dios invalida todo esto en 3 pasajes, hasta 4 pasajes claves que podemos citar. Hay muchos más, pero estos pasajes son de tomar en cuenta. Primera de Juan capítulo 2, en el verso 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Las cosas que están en el mundo. Efesios capítulo 2, en el verso 2 dice: en los cuales
anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Jeremías, en capítulo 7, en su verso 18 nos dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Habíamos leído antes a quienes se consideraba la reina del cielo, ¿no? Y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira, dice el Señor. Romanos capítulo 14, en el verso 22, nos hace una pregunta determinante. Dice: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Bueno, parte de esta conclusión es tomar en cuenta de que el llenar nuestra casa de adornos navideños, ¿no? No nos califica mejor ante Dios tampoco, ¿no? Ni atrae hacia nosotros mágicamente la paz a nuestros hogares, ¿no? Tampoco el asunto es regalar o dar, sino saber dar. Y los sabios del Oriente nos enseñaron y aplicaron su sabiduría regalando al indicado, ¿no? No se hicieron regalos entre ellos, ni le dieron un regalo a José, ni un regalo a María, ¿no? Y en ese sentido y representación, hoy en día nuestro regalo a Jesús el Salvador debe ser nuestros mejores dones, nuestros mejores talentos, nuestra consagración y nuestra mejor conducta, nuestra vida entregarle a Él, si quisiéramos regalar algo, ¿no? Bien, esto es en cuanto de cómo celebrar la Navidad. Pero también hay otra pregunta, que es, ahora, ¿cuándo celebrar la Navidad? Pues les comenté que tomáramos en cuenta en las láminas atrás unos conceptos que eran claves y determinantes, ¿no? Ahora, la Biblia no registra la fecha del nacimiento de Jesús, ciertamente. Solo nos da 3 referencias claves del momento y el tiempo. Como primer punto, citaríamos el viaje de José y María, ¿no? La Biblia describe a José como un varón justo, que es sinónimo de prudente, por lo que no hubiera realizado él el viaje a Belén con su mujer María embarazada, conociendo que había riesgos de frío y lluvias. Ciertamente estaba embarazada, pero con riesgos de frío y de lluvia, sería muy poco prudente por su parte haberlo hecho, ¿no? Seguimos leyendo. Otro punto clave es los pastores, ¿no? Habíamos leído que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Es decir, en ese momento estaban en actividad nocturna, una actividad laboral nocturna, que demandaba visibilidad. Ya habíamos visto las horas de las vigilias, ¿no? Y esa actividad los pastores la realizaban, o debían haberla realizado, a mediados de octubre, del mes de octubre, no en diciembre, para que haya habido visibilidad nocturna, sobre todo en las 4 vigilias que comprenden la noche, desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Ahora, respecto a los sabios del Oriente, mencionaron ellos en la Biblia que dijeron, ¿no? Porque su estrella hemos visto del Oriente. Y la estrella que habían visto en el Oriente iba delante de ellos, dice la Biblia. Es decir, en el tiempo de su traslado nocturno, de estos sabios del Oriente, tenían el cielo pues despejado, sin mayores inconvenientes, lógicamente, para que puedan haber visto a esta estrella que los guiaba, ¿cierto? Seguimos en el análisis. Respecto a cuándo celebrar la Navidad, ¿no? Estas 3 referencias que acabamos de citar nos hablan de que tenían que existir, primeramente, condiciones favorables del clima. Habíamos hablado de la prudencia de José, no pudo haber expuesto a su mujer, estando embarazada, incluso a frío o a lluvia, ¿no? Tenían que haber habido condiciones favorables del clima. Una noche clara, ¿no? Lunas, estrellas, sin neblina, ni tampoco frío. Es decir, una noche apropiada, probablemente de otoño, que en la región donde nació Jesús, el otoño era de julio hasta septiembre, ya que el invierno impacta a Belén, a la región de Belén, de noviembre a febrero.
Por lo que, o sea, ello invalida ya la afirmación tradicional de que Jesús puede haber nacido en diciembre, de ninguna manera, por las tres referencias que estamos citando, ¿no? En invierno hubiera sido inaudito que pudieran haberse dado estos tres episodios de José y María viajando, de los pastores a medianoche y de los sabios observando el cielo despejado con estrellas. No pudo haber habido esa posibilidad. Y esto es ciencia, ¿no? No es un argumento. Porque en este cuadro que estamos acá visualizando, ¿no? Es una información de la página RP5, ¿no? La pueden consultar sin ningún problema. Es el tiempo de todo el mundo, ¿no? Aquí se puede visualizar el comportamiento histórico del clima en Belén específicamente, ¿no? Vemos ahí, de acuerdo a los colores de la gráfica y la leyenda, que en diciembre, desde el día 10 de diciembre en adelante, ocurre una tendencia a la baja de la temperatura, llegando en horas de la noche a los 12 grados, sumamente frío, 12 grados en la noche. Esto nos demuestra y nos reafirma que en efecto Jesús no nació en el mes de diciembre. Probablemente pudo haber sido durante algunos meses del otoño de aquella región. Bien, puntualmente quiero también hacer otra conclusión, ¿no? ¿Qué ocurre hoy por hoy en la actualidad respecto a esta época de Navidad, ¿no? Hoy por hoy nos enfocamos o se enfoca el tema de la Navidad en un frío objetivo económico, podemos subrayarlo así, ¿no? Donde las metas personales o los logros empresariales apuntan o se proyectan a esta fecha, el 25 de diciembre, ¿no? En el ámbito comercial aparece la llamada campaña navideña, ¿no? Se desarrolla un consumismo agresivo, potente, ¿no? Todo el mundo quiere comprar, todas las personas están pues en adquirir. Lo curioso es que todo se da dentro de un envoltorio, pretexto de fe y espiritualidad, ¿no? Pero nada más lejos que la realidad, lamentablemente. En la televisión y demás medios de difusión no oímos la palabra Jesús, el Salvador, Dios con nosotros, ¿no? Oímos sí el título Paz y Amor, pero no de quien trae al mundo esas bendiciones. No oímos de quién trae la paz y el amor. Ya no. Si retrocedemos unas décadas atrás, tal vez encontramos cierto enfoque a lo espiritual, a lo correcto y debido, ¿no? Oímos hoy por hoy de la Nochebuena, noticias de la campaña navideña, el precio del pavo si subió, si bajó, del lechón, etcétera. Es decir, el mundo no considera en torno a quién se hace todo esto, quién es el protagonista. Como vemos aquí en los gráficos, ¿no? La Navidad se convierte también en una oportunidad de un feriado, ¿no? De las compras. Un feriado también muy esperado donde creo yo los creyentes podemos aprovechar la oportunidad para dar testimonio de Jesús, ¿no? Y recordar de una forma especial, una vez al año, su nacimiento. Deberíamos recordarlo siempre, ¿no? Pero en esta ocasión lo recordamos de manera especial, tal vez, ¿no? Ya que las coyunturas de esta celebración hacen propicio el día para reunirse en familia, por el feriado me refiero, hacer compra para los hijos, ya que los centros de trabajo por ley nos brindan pues una gratificación, quienes trabajan digamos bajo ese concepto, a otros les pueden dar un bono, se repuntan las ventas y hay ingresos extras de alguna u otra manera, ¿no? Esa es la coyuntura en torno a esta fecha. Entonces, uno aprovecha para hacer compras que no tenían previstas en otras fechas del año, tal vez, ¿no? Las empresas o las fábricas o entidades laborales hacen entregas siempre de un panetón, un vale de pavo, algunos hasta una canasta de alimentos, es decir, todo confluye en torno de esta celebración excepcional, ¿no? Que se da únicamente en esa fecha del año, como dijimos, ¿no? Y no es condenable que los cristianos puedan hacer uso de estos beneficios, pero sin dejar de entender cuál es la verdadera esencia de esta fecha y que se reconozca siempre al único protagonista que es nuestro Señor Jesús. Ahora, aquel cristiano que diga que no se debe usar este feriado para
conmemorar el nacimiento de Jesús, creo que caería en una suerte de hipocresía, ¿no? Ya que de seguro esta persona si acata otros feriados, ¿no? Como el del 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, el del 8 de diciembre, de la Inmaculada Concepción, y disfruta tal vez ese día con su familia, ¿no? Entonces, no es conveniente tomar tampoco una posición radical, ¿no? Y decir que el feriado del 25 de diciembre, puntualmente ese feriado no deberíamos acatarlo, ¿no? Porque siendo así, pues tampoco debería estas personas que opinan de esa forma aceptar pues la gratificación por Navidad, ¿no? Deberían también en todo caso rechazar el vale del pavo, ¿no? Ni comprar ni vender panetones. Y esto lo hacen también algunas instituciones religiosas, ¿ah? Ojo. Ahora, no deberían en todo caso considerar nada relacionado a la Navidad, lo cual sabemos que no se hace así, ¿no? Que estas personas no practican ello. Para ya finalizar, debemos decir que ciertamente Jesús nunca mandó a que se recordase el día de su nacimiento. Tampoco existe registros de que los apóstoles hayan celebrado la Navidad, ¿no? Por el contrario, la indicación que Cristo dejó fue el de recordar su padecimiento y muerte como sello de un nuevo pacto, y esto sí fue practicado por sus discípulos y se hacía cada primer día de la semana. Un pasaje de la Biblia nos ilustra al respecto. 1 Corintios capítulo 11 dice, el verso 23 en adelante, dice, porque yo recibí del Señor, escribía el apóstol Pablo a esta iglesia en Corinto, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Jesús nos da la indicación de hacer en memoria de Él, ¿no? Un acto recordatorio en reunión, ¿no? Lo que hoy algunas congregaciones denominan como la Santa Cena. Aquí recordamos la muerte, el padecimiento de Jesús por un nuevo pacto que con Él se instituye, y anunciamos su muerte hasta que Él venga. Es decir, respecto a su muerte sí hay indicaciones bíblicas. Respecto a su nacimiento, o sea, el recordar el nacimiento de Jesús en un día específico, en efecto, no hay un registro bíblico en ese sentido. Pero tampoco sería condenable, como ya hemos explicado antes, que con coherencia, proporción de vida, el 25 de diciembre podamos concretar una reunión en familia, anulando lo pagano, sobreponiendo la verdad, recordando la razón y motivo del nacimiento de nuestro Señor Jesús, sin pretender hacer santo tampoco ese día. La conclusión más precisa sería que ciertamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es motivo de celebración. Muchas gracias.